Mi esposo tenía otra familia, y lo más aterrador no fue descubrirlo, fue darme cuenta de que todo estaba perfectamente planeado desde el principio. Nunca pensé que la advertencia vendría en medio de risas, carne asándose y copas chocando. No deberías ceder a todo lo que Julio te pide, dijo Violeta, mi cuñada, sin mirarme directamente. El humo de la parrilla subía entre nosotros, y por un momento creí haber escuchado mal. ¿Perdón? Le respondí, forzando una sonrisa. Ella finalmente me miró. Sus ojos no estaban relajados como el resto de la familia. No voy a decirte nada más. Solo, recuerda esto, no todo lo que brilla es oro. Y se fue. Así. Sin más. Esa noche, mientras recogía los platos sola en la cocina de mi propia casa, una casa que Julio insistía en llamar nuestra, aunque yo la había comprado mucho antes de conocerlo, sus palabras empezaron a hacer ruido. 5 años de matrimonio. 5 años donde nunca tuve acceso a sus cuentas, pero él sí opinaba sobre cada centavo mío. 5 años donde yo invertía enorme cantidades de dinero en sus negocios. 5 años donde dormíamos en habitaciones separadas por comodidad. 5 años donde hablar de hijos era prohibido. Y 5 años donde yo nunca hice preguntas. Porque confiaba. O eso creía. A la mañana siguiente hice algo que jamás pensé que haría. Contraté un detective. No fue por celos. Fue por instinto. El mismo instinto que mi abuelo trató de enseñarme años atrás. Puedes saber con quién te casas, pero no de quién te divorcias. 3 días después, estaba sentada frente a un sobre grueso. El detective no hablaba. Solo lo deslizó hacia mí. Le recomiendo que lo vea en casa, dijo. No le hice caso. Lo abrí ahí mismo. Fotos. Primero, Julio saliendo de un edificio que no reconocía. Luego, entrando a una casa. Luego, una mujer. Luego, niños. 1, 2, 3. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Había una última foto. Julio, cargando a la más pequeña. Sonriendo. Una sonrisa que yo no veía desde hacía años. ¿Desde cuándo? Pregunté, sin poder levantar la mirada. 8 años, respondió el detective. 8. Eso significaba que ya tenía esa vida, antes de casarse conmigo. Julio hacía vida de pareja con esa mujer desde hace 9 años. Y yo, era la que patrocinaba su vida familiar. No fui una coincidencia. Fui su plan, desde el principio. Miré las fotos de su otra vida y no me rompieron. Me rompió, fue aceptar que mi estupidez me llevó a vivir de modo errado por 5 años apoyando a un hombre que resultó ser una basura. El detective me había dejado también unos documentos. Transferencias. Cuentas conjuntas. Negocios comunes. Y en todas esas cifras, veía lo que él había hecho. Gastos enormes. Viajes. Hogares. Compras para esa otra familia. Todo con mi dinero. Sentí algo que no era solo dolor. Era desespero. Fui al banco. Miré los movimientos. Veía números que me daban náuseas. Cantidades que no reconocía. Transferencias que no entendía. Julio, me estaba robando. Esa noche, Julio llegó como siempre. Impecable. Medido. Sonriendo lo justo. ¿Cómo estuvo tu día? Me preguntó, dejando sus llaves en la mesa. Lo observé. Por primera vez, de verdad lo observé. Todo en él estaba calculado. La forma en que se movía. La forma en que hablaba. Incluso la distancia que mantenía conmigo. Julio, dije, interrumpiendo su rutina. Quiero el divorcio. Se detuvo. No se sorprendió. No preguntó por qué. Solo me miró, como si hubiera estado esperando ese momento. De acuerdo, respondió con calma. Pero sabes que no es tan simple. Ahí estaba. El verdadero Julio. Hablemos claro, continuó. Si quieres divorciarte, necesito garantías. ¿Garantías? Repetí. La casa, dijo, sin rodeos. Me la quedo yo.
Lo miré fijamente. Ni siquiera intentó disimular. ¿Mi casa? Nuestra casa, corrigió. ¿O prefieres hacerlo por las malas? Y recordar lo que firmaste. El prenupcial. Claro. Todo empezaba a encajar. Siempre fuiste muy inteligente haciendo dinero, añadió. Pero no lo suficiente, para mí. Sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor. Era claridad. Y entonces, le grité. ¿Sabes qué me rompió? Le dije, con la voz pesada de furia. ¿Qué me estás robando? ¿Qué estás gastando 8 figuras de mi dinero en esa otra familia? ¿Qué estás usando cuentas conjuntas y negocios comunes para pagarles casas, viajes, ropa, educación? ¿Qué estás hundiendo los negocios para que yo quede con nada y tú con todo? Me levanté. Mi voz temblaba. Quiero saber qué te da derecho a gastarte mi vida. Yo creía en ti, creía en tu grandeza, en tu gentileza. Julio se quedó quieto. No dijo nada. Pero su expresión cambió. Pero te juro que ese amor que sentía por ti murió cuando supe de tu engaño. Ya no permitiré que abuses de mí, que gastes ni mi dinero ni mi vida. Ya no había calma en su rostro. Ya no había control. Sus ojos se endurecieron. La mandíbula se tensó. Y por primera vez vi el miedo en su rostro. Tú no sabes, dijo finalmente, con voz baja y cortante. ¿De lo que estás hablando? Claro que sé, le respondí. Tengo los documentos. Tengo las transferencias. Tengo las fotos. Él se levantó lentamente. Sus manos se apretaron. Sus ojos bajaron al suelo, y luego volvieron a mí. Con furia. No vas a ganar nada, dijo. Eres solo una mujer que firmó un prenupcial. Y cuando te divorcias, sales sin nada. Su voz se endureció. Pero yo ya no tenía miedo. Julio respiró profundo. Se quedó quieto otra vez. Y entonces, bajó la mirada. Ya no era el mismo hombre que yo conocía. Este ya no tenía el control sobre mí. Sacó su teléfono y envió un texto. Entonces me miró intensamente y dijo. Perdiste todo, te dejaré en la calle. Está bien, dije. Habla con mi abogado. Yo quise hacer esto fácil, pero tú no quisiste. 2 semanas después, estábamos sentados en la oficina del abogado. Mi abogado. Su abogado. Y Julio, más tenso de lo habitual. Mi cliente no cederá la propiedad y esperamos la devolución de todos los fondos invertidos y gastados durante estos 5 años, dijo mi abogado con firmeza. Julio se inclinó hacia adelante. Eso no es lo que acordamos. Y tampoco habíamos acordado que tú tuvieras toda una familia y hijos durante nuestro matrimonio con otra mujer, respondí yo. No intentes imponerme el prenupcial, porque esto no terminará bien para ti. Deslicé una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó. Ábrelo, dije mirándolo con desprecio. Lo hizo. Y por primera vez desde que lo conocí. Julio perdió el control. Fotos. Las mismas que yo había visto. Pero no eran lo peor. También estaban los planos del nuevo centro comercial que estaba construyendo con familias élites de la ciudad, de los cuales ninguno sabía de su irresponsabilidad y doble cara. También hay registros de transferencias, añadí. Dinero que salió de cuentas asociadas a negocios conjuntos, hacia esa otra vida que llevas. El silencio en la sala era pesado. Eso es ilegal, murmuró su abogado. Lo es, respondió el mío. Fraude financiero, ocultamiento de activos. Y posible bigamia, dependiendo de cómo se formalizó esa otra relación. Julio me miró. Y en sus ojos, ya no había calma. Había cálculo. Puro cálculo. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Ahí estaba. La verdadera negociación. Quiero el divorcio, dije. Quiero que me devuelvas hasta el último centavo que has gastado de mi dinero durante estos 5 años. ¿Y si no acepto? Me incliné ligeramente hacia él. Entonces tu otra familia deja de ser un secreto. Y tu prestigio, tu imagen, tus negocios. Se van al suelo. Por primera vez. Pareció dudar. No por mí.
Por ellos. Porque su imagen, su prestigio, su control, dependían de ese silencio. Pasaron unos segundos. Luego se recostó en la silla. Su abogado se inclinó hacia él y después de un rato, bajo la mirada y en tono bajo dijo suavemente. Como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. Está bien, dijo. Acepto. Pero antes de firmar, apretando los documentos en la mano, añadió algo más. Nunca fuiste especial, ¿sabes? Solo eras conveniente. Lo miré. Quería herirme. Lo miré y le sonreí. Lo sé, respondí. Por eso nunca te di acceso a mis cuentas. Firmó los documentos del divorcio y su abogado revisó las cuentas y hizo un cheque. Luego me dijo en tono amenazante. No te acerques a mis hijos ni a mi mujer, ellos son sagrados para mí, por eso acepté devolver todo. Pero ni se te ocurra que por un momento dejaré que te metas con ellos. Yo lo miré y sonríe, el hecho que estuviera casada contigo por 5 años, no me hace tan baja como tú, jamás se me cruzó por la mente inmiscuirlos en esta farsa que es solamente tuya. Salí de esa oficina, libre. No destruida. No traicionada. Despierta. Con todo mi dinero, y pensé en mi abuelo y su dicho. Sabrás con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Decidí ser fuerte y no permitir que el engaño de Julio dañara mi vida. Esa semana recuperé la paz de mi hogar. Julio se mudó, y antes de salir me dijo. Nunca quise que esto terminara así. Yo no le contesté nada. Unos días más tarde salí de la ciudad. No me quedé a esperar nada. No me quedé a llorar. Me fui a un crucero. El primer día, el mar estaba tranquilo. El segundo, el cielo estaba despejado. El tercero, me senté en la terraza con una copa y no pensé en él. El cuarto, el quinto, el sexto. Me iba a dormir sintiendo que por fin el aire estaba limpio. No fue venganza. No fue humillación. Fue algo más simple. Fue libertad. Porque mientras Julio se quedaba con su doble vida, con sus secretos y con sus números, yo estaba en el mar, con el viento en la cara, sin miedo. Y con un futuro por delante.